estudiantes, nos encontramos en este espacio para revisar y para repasar algunos de los conceptos que hemos trabajado en clase y que bien podrían servirnos de cara a lo que sería el proceso de evaluación y también el proceso de aprendizaje y de formalización de todos estos conceptos que hacen parte de la teoría freudiana y que hacen parte de la programación de nuestra asignatura para este primer momento. Bueno, recordemos que con Freud, con la revisión de la historia de Freud, nos habíamos encontrado con un Freud que aporta especialmente en dos campos importantes. Uno tiene que ver con la comprensión de la sexualidad, que para Freud tiene un amplio componente infantil que determina y marca incluso los destinos de la sexualidad adulta. Y por otra parte, hablamos de su contribución alrededor de lo inconsciente. Lo inconsciente antes de Freud no es que no existiera, no es que los poetas y los filósofos no hablaran de otra escena distinta a la conciencia, sino que no se le daba la importancia y el valor clínico que Freud le va a dar a la vida inconsciente. Entonces, Freud plantea que el yo no es amo de su casa, que hay una parte de nosotros que nos determina, que nos mueve y que no pasa necesariamente por el control del yo y por el control de la conciencia. Por ejemplo, cuando hacemos un lapsus y no sabemos de dónde vino ese lapsus. Intentamos corregirlo, intentamos decir otra cosa, pero ya la palabra está dicha. Entonces, ahí es una de las tantas formas, Freud lo llamaría formaciones del inconsciente, como el sueño, el síntoma, el lapsus, los chistes, los olvidos, los recuerdos encubridores, son formas en las que lo inconsciente se manifiesta. Entonces, Freud va a inventarse, va a proponer una manera de entender y de llegar a ese mundo inconsciente. Para eso va a hablar de la metapsicología. La metapsicología es un concepto que Freud acuña un poco utilizando la palabra metafísica y que en el caso del término metapsicología se refiere a ir aún más allá de la psicología. Pero ¿cuál psicología? La psicología del yo, que era una psicología propia de la época freudiana, donde justamente se le daba toda la importancia a la conciencia y estos temas del inconsciente, por supuesto, no eran ni siquiera tocados ni tratados. Es Freud el que va a proponer una manera de estudiar ese funcionamiento inconsciente y va a proponer la metapsicología como una serie de modelos explicativos para poder hablar de cómo funciona lo inconsciente. Entonces, Freud va a intentar muchos modelos a lo largo de la vida, de su vida académica, y va a proponer modelos que tienen que ver como con diversas metáforas, pero una de las metáforas importantes que él utiliza es la metáfora de la cámara fotográfica o más propiamente del modelo del telescopio o aparato óptico. Va a decir que el aparato psíquico se comporta como un aparato óptico porque digamos que lo que nosotros vemos en una cámara fotográfica, lo que nos refleja, no podemos encontrar el objeto metido dentro de la cámara, simplemente hay allí, es una representación. Entonces Freud va a utilizar ese modelo para explicar lo que él denomina el aparato psíquico. ¿Por qué Freud denomina a todo este sistema compuesto tanto por lo inconsciente como lo consciente como aparato psíquico? ¿Por qué no lo nombra como mente? No utiliza otro tipo de nombres a los que normalmente estamos acostumbrados a utilizar para hablar de los procesos de pensamiento y demás, porque Freud va a decir que este aparato psíquico está compuesto tanto como por lo consciente como por lo inconsciente, ¿sí? Entonces, ¿por qué es un aparato? Porque primero es un aparato que trabaja, ¿sí? Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, soñamos,
el sueño está haciendo un trabajo, está tratando de formular, por ejemplo, una respuesta a una pregunta que tenemos y que no la podemos resolver durante el día, está tratando de arreglar un impacto que tuvimos durante el día, por ejemplo, no sé, nos vimos un atraco, entonces el sueño intenta como ayudar a tramitar esos procesos. Entonces, el aparato porque ayuda, digamos, tiene un trabajo y ese trabajo básicamente es mantener al nivel más posible, más mínimo posible la energía interna. ¿Qué significa eso? Que el aparato psíquico va a intentar mantener el equilibrio, va a intentar un poco siempre la búsqueda de la reducción de las tensiones. Para Freud, el displacer no es otra cosa que tensiones acumuladas, mientras que el placer vendría siendo la liberación de una tensión. Entonces, habíamos dicho, digamos que ese modelo metapsicológico se centra en la comprensión del aparato psíquico, que está conformado tanto por lo consciente, tanto como por la conciencia, como por el funcionamiento inconsciente. Ese funcionamiento, Freud lo va a explicar a partir de esta metapsicología que va a proponer, digamos, un funcionamiento a partir de instancias o lugares psíquicos que tienen una función determinada y que van a cumplir esas funciones en un determinado orden. Estudiantes, nos encontramos en este espacio para revisar y para repasar algunos de los conceptos que hemos trabajado en clase y que bien podrían servirnos de cara a lo que sería el proceso de evaluación y también el proceso de aprendizaje y de formalización de todos estos conceptos que hacen parte de la teoría freudiana y que hacen parte de la programación de nuestra asignatura para este primer momento. Bueno, recordemos que con Freud, con la revisión de la historia de Freud, nos habíamos encontrado con un Freud que aporta especialmente en dos campos importantes. Uno tiene que ver con la comprensión de la sexualidad, que para Freud tiene un amplio componente infantil que determina y marca incluso los destinos de la sexualidad adulta. Y por otra parte, hablamos de su contribución alrededor de lo inconsciente. Lo inconsciente antes de Freud no es que no existiera, no es que los poetas y los filósofos no hablaran de otra escena distinta a la conciencia, sino que no se le daba la importancia y el valor clínico que Freud le va a dar a la vida inconsciente. Entonces, Freud plantea que el yo no es amo de su casa, que hay una parte de nosotros que nos determina, que nos mueve y que no pasa necesariamente por el control del yo y por el control de la conciencia. Por ejemplo, cuando hacemos un lapsus y no sabemos de dónde vino ese lapsus. Intentamos corregirlo, intentamos decir otra cosa, pero ya la palabra está dicha. Entonces, ahí es una de las tantas formas, Freud lo llamaría formaciones del inconsciente, como el sueño, el síntoma, el lapsus, los chistes, los olvidos, los recuerdos encubridores, son formas en las que lo inconsciente se manifiesta. Entonces, Freud va a inventarse, va a proponer una manera de entender y de llegar a ese mundo inconsciente. Para eso va a hablar de la metapsicología. La metapsicología es un concepto que Freud acuña un poco utilizando la palabra metafísica y que en el caso del término metapsicología se refiere a ir aún más allá de la psicología. Pero ¿cuál psicología? La psicología del yo, que era una psicología propia de la época freudiana, donde justamente se le daba toda la importancia a la conciencia y estos temas del inconsciente, por supuesto, no eran ni siquiera tocados ni tratados. Es Freud el que va a proponer una manera de estudiar ese funcionamiento inconsciente y va a proponer la metapsicología como una serie de modelos explicativos
para poder hablar de cómo funciona lo inconsciente. Entonces, Freud va a intentar muchos modelos a lo largo de la vida, de su vida académica, y va a proponer modelos que tienen que ver como con diversas metáforas, pero una de las metáforas importantes que él utiliza es la metáfora de la cámara fotográfica o más propiamente del modelo del telescopio o aparato óptico. Va a decir que el aparato psíquico se comporta como un aparato óptico porque digamos que lo que nosotros vemos en una cámara fotográfica, lo que nos refleja, no podemos encontrar el objeto metido dentro de la cámara, simplemente hay allí, es una representación. Entonces Freud va a utilizar ese modelo para explicar lo que él denomina el aparato psíquico. ¿Por qué Freud denomina a todo este sistema compuesto tanto por lo inconsciente como lo consciente como aparato psíquico? ¿Por qué no lo nombra como mente? Eh, no utiliza otro tipo de nombres a los que normalmente estamos acostumbrados a utilizar para hablar de los procesos de pensamiento y demás, porque Freud va a decir que este aparato psíquico está compuesto tanto como por lo consciente como por lo inconsciente, ¿sí? Entonces, ¿por qué es un aparato? Porque primero es un aparato que trabaja, ¿sí? Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, soñamos, el sueño está haciendo un trabajo, está tratando de formular, por ejemplo, una respuesta a una pregunta que tenemos y que no la podemos resolver durante el día, está tratando de arreglar un impacto que tuvimos durante el día, por ejemplo, no sé, nos vimos un atraco, entonces el sueño intenta como ayudar a tramitar esos procesos. Entonces, el aparato porque ayuda, digamos, tiene un trabajo y ese trabajo básicamente es mantener al nivel más posible, más mínimo posible la energía interna. ¿Qué significa eso? Que el aparato psíquico va a intentar mantener el equilibrio, va a intentar un poco siempre la búsqueda de la reducción de las tensiones. Para Freud, el displacer no es otra cosa que tensiones acumuladas, mientras que el placer vendría siendo la liberación de una tensión. Entonces, habíamos dicho, digamos que ese modelo metapsicológico se centra en la comprensión del aparato psíquico, que está conformado tanto por lo consciente, tanto como por la conciencia, como por el funcionamiento inconsciente. Ese funcionamiento, Freud lo va a explicar a partir de esta metapsicología que va a proponer, digamos, un funcionamiento a partir de instancias o lugares psíquicos que tienen una función determinada y que van a cumplir esas funciones en un determinado orden. Estudiantes, nos encontramos en este espacio para revisar y para repasar algunos de los conceptos que hemos trabajado en clase y que bien podrían servirnos de cara a lo que sería el proceso de evaluación y también el proceso de aprendizaje y de formalización de todos estos conceptos que hacen parte de la teoría freudiana y que hacen parte de la programación de nuestra asignatura para este primer momento. Bueno, recordemos que con Freud, con la revisión de la historia de Freud, nos habíamos encontrado con un Freud que aporta especialmente en dos campos importantes. Uno tiene que ver con la comprensión de la sexualidad, que para Freud tiene un amplio componente infantil que determina y marca incluso los destinos de la sexualidad adulta. Y por otra parte, hablamos de su contribución alrededor de lo inconsciente. Lo inconsciente antes de Freud no es que no existiera, no es que los poetas y los filósofos no hablaran de otra escena distinta a la conciencia, sino que no se le daba la importancia y el valor clínico que Freud le va a dar a la vida inconsciente. Entonces, Freud plantea que
El yo no es amo de su casa, que hay una parte de nosotros que nos determina, que nos mueve y que no pasa necesariamente por el control del yo y por el control de la conciencia. Por ejemplo, cuando hacemos un lapsus y no sabemos de dónde vino ese lapsus. Intentamos corregirlo, intentamos decir otra cosa, pero ya la palabra está dicha. Entonces, ahí es una de las tantas formas, Freud lo llamaría formaciones del inconsciente, como el sueño, el síntoma, el lapsus, los chistes, los olvidos, los recuerdos encubridores, son formas en las que lo inconsciente se manifiesta. Entonces, Freud va a inventarse, va a proponer una manera de entender y de llegar a ese mundo inconsciente. Para eso va a hablar de la metapsicología. La metapsicología es un concepto que Freud acuña un poco utilizando la palabra metafísica y que en el caso del término metapsicología se refiere a ir aún más allá de la psicología. Pero ¿cuál psicología? La psicología del yo, que era una psicología propia de la época freudiana, donde justamente se le daba toda la importancia a la conciencia y estos temas del inconsciente, por supuesto, no eran ni siquiera tocados ni tratados. Es Freud el que va a proponer una manera de estudiar ese funcionamiento inconsciente y va a proponer la metapsicología como una serie de modelos explicativos para poder hablar de cómo funciona lo inconsciente. Entonces, Freud va a intentar muchos modelos a lo largo de la vida, de su vida académica, y va a proponer modelos que tienen que ver como con diversas metáforas, pero una de las metáforas importantes que él utiliza es la metáfora de la cámara fotográfica o más propiamente del modelo del telescopio o aparato óptico. Va a decir que el aparato psíquico se comporta como un aparato óptico porque digamos que lo que nosotros vemos en una cámara fotográfica, lo que nos refleja, no podemos encontrar el objeto metido dentro de la cámara, simplemente hay allí, es una representación. Entonces Freud va a utilizar ese modelo para explicar lo que él denomina el aparato psíquico. ¿Por qué Freud denomina a todo este sistema compuesto tanto por lo inconsciente como lo consciente como aparato psíquico? ¿Por qué no lo nombra como mente? Eh, no utiliza otro tipo de nombres a los que normalmente estamos acostumbrados a utilizar para hablar de los procesos de pensamiento y demás, porque Freud va a decir que este aparato psíquico está compuesto tanto como por lo consciente como por lo inconsciente, ¿sí? Entonces, ¿por qué es un aparato? Porque primero es un aparato que trabaja, ¿sí? Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, soñamos, el sueño está haciendo un trabajo, está tratando de formular, por ejemplo, una respuesta a una pregunta que tenemos y que no la podemos resolver durante el día, está tratando de arreglar un impacto que tuvimos durante el día, por ejemplo, no sé, nos vimos un atraco, entonces el sueño intenta como ayudar a tramitar esos procesos. Entonces, el aparato porque ayuda, digamos, tiene un trabajo y ese trabajo básicamente es mantener al nivel más posible, más mínimo posible la energía interna. ¿Qué significa eso? Que el aparato psíquico va a intentar mantener el equilibrio, va a intentar un poco siempre la búsqueda de la reducción de las tensiones. Para Freud, el displacer no es otra cosa que tensiones acumuladas, mientras que el placer vendría siendo la liberación de una tensión. Entonces, habíamos dicho, digamos que ese modelo metapsicológico se centra en la comprensión del aparato psíquico, que está conformado tanto por lo consciente, tanto como por la conciencia, como por el funcionamiento inconsciente. Ese funcionamiento, Freud lo va a explicar a partir
de esta metapsicología que va a proponer, digamos, un funcionamiento a partir de instancias o lugares psíquicos que tienen una función determinada y que van a cumplir esas funciones en un determinado orden. Estudiantes, nos encontramos en este espacio para revisar y para repasar algunos de los conceptos que hemos trabajado en clase y que bien podrían servirnos de cara a lo que sería el proceso de evaluación y también el proceso de aprendizaje y de formalización de todos estos conceptos que hacen parte de la teoría freudiana y que hacen parte de la programación de nuestra asignatura para este primer momento. Bueno, recordemos que con Freud, con la revisión de la historia de Freud, nos habíamos encontrado con un Freud que aporta especialmente en dos campos importantes. Uno tiene que ver con la comprensión de la sexualidad, que para Freud tiene un amplio componente infantil que determina y marca incluso los destinos de la sexualidad adulta. Y por otra parte, hablamos de su contribución alrededor de lo inconsciente. Lo inconsciente antes de Freud no es que no existiera, no es que los poetas y los filósofos no hablaran de otra escena distinta a la conciencia, sino que no se le daba la importancia y el valor clínico que Freud le va a dar a la vida inconsciente. Entonces, Freud plantea que el yo no es amo de su casa, que hay una parte de nosotros que nos determina, que nos mueve y que no pasa necesariamente por el control del yo y por el control de la conciencia. Por ejemplo, cuando hacemos un lapsus y no sabemos de dónde vino ese lapsus. Intentamos corregirlo, intentamos decir otra cosa, pero ya la palabra está dicha. Entonces, ahí es una de las tantas formas, Freud lo llamaría formaciones del inconsciente, como el sueño, el síntoma, el lapsus, los chistes, los olvidos, los recuerdos encubridores, son formas en las que lo inconsciente se manifiesta. Entonces, Freud va a inventarse, va a proponer una manera de entender y de llegar a ese mundo inconsciente. Para eso va a hablar de la metapsicología. La metapsicología es un concepto que Freud acuña un poco utilizando la palabra metafísica y que en el caso del término metapsicología se refiere a ir aún más allá de la psicología. Pero ¿cuál psicología? La psicología del yo, que era una psicología propia de la época freudiana, donde justamente se le daba toda la importancia a la conciencia y estos temas del inconsciente, por supuesto, no eran ni siquiera tocados ni tratados. Es Freud el que va a proponer una manera de estudiar ese funcionamiento inconsciente y va a proponer la metapsicología como una serie de modelos explicativos para poder hablar de cómo funciona lo inconsciente. Entonces, Freud va a intentar muchos modelos a lo largo de la vida, de su vida académica, y va a proponer modelos que tienen que ver como con diversas metáforas, pero una de las metáforas importantes que él utiliza es la metáfora de la cámara fotográfica o más propiamente del modelo del telescopio o aparato óptico. Va a decir que el aparato psíquico se comporta como un aparato óptico porque digamos que lo que nosotros vemos en una cámara fotográfica, lo que nos refleja, no podemos encontrar el objeto metido dentro de la cámara, simplemente hay allí, es una representación. Entonces Freud va a utilizar ese modelo para explicar lo que él denomina el aparato psíquico. ¿Por qué Freud denomina a todo este sistema compuesto tanto por lo inconsciente como lo consciente como aparato psíquico? ¿Por qué no lo nombra como mente? No utiliza otro tipo de nombres a los que normalmente estamos acostumbrados a utilizar para hablar de los procesos
de pensamiento y demás, porque Freud va a decir que este aparato psíquico está compuesto tanto como por lo consciente como por lo inconsciente, ¿sí? Entonces, ¿por qué es un aparato? Porque primero es un aparato que trabaja, ¿sí? Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, soñamos, el sueño está haciendo un trabajo, está tratando de formular, por ejemplo, una respuesta a una pregunta que tenemos y que no la podemos resolver durante el día, está tratando de arreglar un impacto que tuvimos durante el día, por ejemplo, no sé, nos vimos un atraco, entonces el sueño intenta como ayudar a tramitar esos procesos. Entonces, el aparato porque ayuda, digamos, tiene un trabajo y ese trabajo básicamente es mantener al nivel más posible, más mínimo posible la energía interna. ¿Qué significa eso? Que el aparato psíquico va a intentar mantener el equilibrio, va a intentar un poco siempre la búsqueda de la reducción de las tensiones. Para Freud, el displacer no es otra cosa que tensiones acumuladas, mientras que el placer vendría siendo la liberación de una tensión. Entonces, habíamos dicho, digamos que ese modelo metapsicológico se centra en la comprensión del aparato psíquico, que está conformado tanto por lo consciente, tanto como por la conciencia, como por el funcionamiento inconsciente. Ese funcionamiento, Freud lo va a explicar a partir de esta metapsicología que va a proponer, digamos, un funcionamiento a partir de instancias o lugares psíquicos que tienen una función determinada y que van a cumplir esas funciones en un determinado orden. Estudiantes, nos encontramos en este espacio para revisar y para repasar algunos de los conceptos que hemos trabajado en clase y que bien podrían servirnos de cara a lo que sería el proceso de evaluación y también el proceso de aprendizaje y de formalización de todos estos conceptos que hacen parte de la teoría freudiana y que hacen parte de la programación de nuestra asignatura para este primer momento. Bueno, recordemos que con Freud, con la revisión de la historia de Freud, nos habíamos encontrado con un Freud que aporta especialmente en dos campos importantes. Uno tiene que ver con la comprensión de la sexualidad, que para Freud tiene un amplio componente infantil que determina y marca incluso los destinos de la sexualidad adulta. Y por otra parte, hablamos de su contribución alrededor de lo inconsciente. Lo inconsciente antes de Freud no es que no existiera, no es que los poetas y los filósofos no hablaran de otra escena distinta a la conciencia, sino que no se le daba la importancia y el valor clínico que Freud le va a dar a la vida inconsciente. Entonces, Freud plantea que el yo no es amo de su casa, que hay una parte de nosotros que nos determina, que nos mueve y que no pasa necesariamente por el control del yo y por el control de la conciencia. Por ejemplo, cuando hacemos un lapsus y no sabemos de dónde vino ese lapsus. Intentamos corregirlo, intentamos decir otra cosa, pero ya la palabra está dicha. Entonces, ahí es una de las tantas formas, Freud lo llamaría formaciones del inconsciente, como el sueño, el síntoma, el lapsus, los chistes, los olvidos, los recuerdos encubridores, son formas en las que lo inconsciente se manifiesta. Entonces, Freud va a inventarse, va a proponer una manera de entender y de llegar a ese mundo inconsciente. Para eso va a hablar de la metapsicología. La metapsicología es un concepto que Freud acuña un poco utilizando la palabra metafísica y que en el caso del término metapsicología se refiere a ir aún más allá de la psicología. Pero ¿cuál psicología? La psicología del yo, que era una psicología propia de la época freudiana,
donde justamente se le daba toda la importancia a la conciencia y estos temas del inconsciente, por supuesto, no eran ni siquiera tocados ni tratados. Es Freud el que va a proponer una manera de estudiar ese funcionamiento inconsciente y va a proponer la metapsicología como una serie de modelos explicativos para poder hablar de cómo funciona lo inconsciente. Entonces, Freud va a intentar muchos modelos a lo largo de la vida, de su vida académica, y va a proponer modelos que tienen que ver como con diversas metáforas, pero una de las metáforas importantes que él utiliza es la metáfora de la cámara fotográfica o más propiamente del modelo del telescopio o aparato óptico. Va a decir que el aparato psíquico se comporta como un aparato óptico porque digamos que lo que nosotros vemos en una cámara fotográfica, lo que nos refleja, no podemos encontrar el objeto metido dentro de la cámara, simplemente hay allí, es una representación. Entonces Freud va a utilizar ese modelo para explicar lo que él denomina el aparato psíquico. ¿Por qué Freud denomina a todo este sistema compuesto tanto por lo inconsciente como lo consciente como aparato psíquico? ¿Por qué no lo nombra como mente? Eh, no utiliza otro tipo de nombres a los que normalmente estamos acostumbrados a utilizar para hablar de los procesos de pensamiento y demás, porque Freud va a decir que este aparato psíquico está compuesto tanto como por lo consciente como por lo inconsciente, ¿sí? Entonces, ¿por qué es un aparato? Porque primero es un aparato que trabaja, ¿sí? Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, soñamos, el sueño está haciendo un trabajo, está tratando de formular, por ejemplo, una respuesta a una pregunta que tenemos y que no la podemos resolver durante el día, está tratando de arreglar un impacto que tuvimos durante el día, por ejemplo, no sé, nos vimos un atraco, entonces el sueño intenta como ayudar a tramitar esos procesos. Entonces, el aparato porque ayuda, digamos, tiene un trabajo y ese trabajo básicamente es mantener al nivel más posible, más mínimo posible la energía interna. ¿Qué significa eso? Que el aparato psíquico va a intentar mantener el equilibrio, va a intentar un poco siempre la búsqueda de la reducción de las tensiones. Para Freud, el displacer no es otra cosa que tensiones acumuladas, mientras que el placer vendría siendo la liberación de una tensión. Entonces, habíamos dicho, digamos que ese modelo metapsicológico se centra en la comprensión del aparato psíquico, que está conformado tanto por lo consciente, tanto como por la conciencia, como por el funcionamiento inconsciente. Ese funcionamiento, Freud lo va a explicar a partir de esta metapsicología que va a proponer, digamos, un funcionamiento a partir de instancias o lugares psíquicos que tienen una función determinada y que van a cumplir esas funciones en un determinado orden. Estudiantes, nos encontramos en este espacio para revisar y para repasar algunos de los conceptos que hemos trabajado en clase y que bien podrían servirnos de cara a lo que sería el proceso de evaluación y también el proceso de aprendizaje y de formalización de todos estos conceptos que hacen parte de la teoría freudiana y que hacen parte de la programación de nuestra asignatura para este primer momento. Bueno, recordemos que con Freud, con la revisión de la historia de Freud, nos habíamos encontrado con un Freud que aporta especialmente en dos campos importantes. Uno tiene que ver con la comprensión de la sexualidad, que para Freud tiene un amplio componente infantil que determina y marca incluso los destinos de la sexualidad adulta. Y por otra parte, hablamos de su contribución alrededor de lo inconsciente.
Lo inconsciente antes de Freud no es que no existiera, no es que los poetas y los filósofos no hablaran de otra escena distinta a la conciencia, sino que no se le daba la importancia y el valor clínico que Freud le va a dar a la vida inconsciente. Entonces, Freud plantea que el yo no es amo de su casa, que hay una parte de nosotros que nos determina, que nos mueve y que no pasa necesariamente por el control del yo y por el control de la conciencia. Por ejemplo, cuando hacemos un lapsus y no sabemos de dónde vino ese lapsus. Intentamos corregirlo, intentamos decir otra cosa, pero ya la palabra está dicha. Entonces, ahí es una de las tantas formas, Freud lo llamaría formaciones del inconsciente, como el sueño, el síntoma, el lapsus, los chistes, los olvidos, los recuerdos encubridores, son formas en las que lo inconsciente se manifiesta. Entonces, Freud va a inventarse, va a proponer una manera de entender y de llegar a ese mundo inconsciente. Para eso va a hablar de la metapsicología. La metapsicología es un concepto que Freud acuña un poco utilizando la palabra metafísica y que en el caso del término metapsicología se refiere a ir aún más allá de la psicología. Pero ¿cuál psicología? La psicología del yo, que era una psicología propia de la época freudiana, donde justamente se le daba toda la importancia a la conciencia y estos temas del inconsciente, por supuesto, no eran ni siquiera tocados ni tratados. Es Freud el que va a proponer una manera de estudiar ese funcionamiento inconsciente y va a proponer la metapsicología como una serie de modelos explicativos para poder hablar de cómo funciona lo inconsciente. Entonces, Freud va a intentar muchos modelos a lo largo de la vida, de su vida académica, y va a proponer modelos que tienen que ver como con diversas metáforas, pero una de las metáforas importantes que él utiliza es la metáfora de la cámara fotográfica o más propiamente del modelo del telescopio o aparato óptico. Va a decir que el aparato psíquico se comporta como un aparato óptico porque digamos que lo que nosotros vemos en una cámara fotográfica, lo que nos refleja, no podemos encontrar el objeto metido dentro de la cámara, simplemente hay allí, es una representación. Entonces Freud va a utilizar ese modelo para explicar lo que él denomina el aparato psíquico. ¿Por qué Freud denomina a todo este sistema compuesto tanto por lo inconsciente como lo consciente como aparato psíquico? ¿Por qué no lo nombra como mente? No utiliza otro tipo de nombres a los que normalmente estamos acostumbrados a utilizar para hablar de los procesos de pensamiento y demás, porque Freud va a decir que este aparato psíquico está compuesto tanto como por lo consciente como por lo inconsciente, ¿sí? Entonces, ¿por qué es un aparato? Porque primero es un aparato que trabaja, ¿sí? Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, soñamos, el sueño está haciendo un trabajo, está tratando de formular, por ejemplo, una respuesta a una pregunta que tenemos y que no la podemos resolver durante el día, está tratando de arreglar un impacto que tuvimos durante el día, por ejemplo, no sé, nos vimos un atraco, entonces el sueño intenta como ayudar a tramitar esos procesos. Entonces, el aparato porque ayuda, digamos, tiene un trabajo y ese trabajo básicamente es mantener al nivel más posible, más mínimo posible la energía interna. ¿Qué significa eso? Que el aparato psíquico va a intentar mantener el equilibrio, va a intentar un poco siempre la búsqueda de la reducción de las tensiones. Para Freud, el displacer no es otra cosa que tensiones acumuladas, mientras que el placer vendría siendo la liberación de una tensión.
Entonces, habíamos dicho, digamos que ese modelo metapsicológico se centra en la comprensión del aparato psíquico, que está conformado tanto por lo consciente, tanto como por la conciencia, como por el funcionamiento inconsciente. Ese funcionamiento, Freud lo va a explicar a partir de esta metapsicología que va a proponer, digamos, un funcionamiento a partir de instancias o lugares psíquicos que tienen una función determinada y que van a cumplir esas funciones en un determinado orden. Estudiantes, nos encontramos en este espacio para revisar y para repasar algunos de los conceptos que hemos trabajado en clase y que bien podrían servirnos de cara a lo que sería el proceso de evaluación y también el proceso de aprendizaje y de formalización de todos estos conceptos que hacen parte de la teoría freudiana y que hacen parte de la programación de nuestra asignatura para este primer momento. Bueno, recordemos que con Freud, con la revisión de la historia de Freud, nos habíamos encontrado con un Freud que aporta especialmente en dos campos importantes. Uno tiene que ver con la comprensión de la sexualidad, que para Freud tiene un amplio componente infantil que determina y marca incluso los destinos de la sexualidad adulta. Y por otra parte, hablamos de su contribución alrededor de lo inconsciente. Lo inconsciente antes de Freud no es que no existiera, no es que los poetas y los filósofos no hablaran de otra escena distinta a la conciencia, sino que no se le daba la importancia y el valor clínico que Freud le va a dar a la vida inconsciente. Entonces, Freud plantea que el yo no es amo de su casa, que hay una parte de nosotros que nos determina, que nos mueve y que no pasa necesariamente por el control del yo y por el control de la conciencia. Por ejemplo, cuando hacemos un lapsus y no sabemos de dónde vino ese lapsus. Intentamos corregirlo, intentamos decir otra cosa, pero ya la palabra está dicha. Entonces, ahí es una de las tantas formas, Freud lo llamaría formaciones del inconsciente, como el sueño, el síntoma, el lapsus, los chistes, los olvidos, los recuerdos encubridores, son formas en las que lo inconsciente se manifiesta. Entonces, Freud va a inventarse, va a proponer una manera de entender y de llegar a ese mundo inconsciente. Para eso va a hablar de la metapsicología. La metapsicología es un concepto que Freud acuña un poco utilizando la palabra metafísica y que en el caso del término metapsicología se refiere a ir aún más allá de la psicología. Pero ¿cuál psicología? La psicología del yo, que era una psicología propia de la época freudiana, donde justamente se le daba toda la importancia a la conciencia y estos temas del inconsciente, por supuesto, no eran ni siquiera tocados ni tratados. Es Freud el que va a proponer una manera de estudiar ese funcionamiento inconsciente y va a proponer la metapsicología como una serie de modelos explicativos para poder hablar de cómo funciona lo inconsciente. Entonces, Freud va a intentar muchos modelos a lo largo de la vida, de su vida académica, y va a proponer modelos que tienen que ver como con diversas metáforas, pero una de las metáforas importantes que él utiliza es la metáfora de la cámara fotográfica o más propiamente del modelo del telescopio o aparato óptico. Va a decir que el aparato psíquico se comporta como un aparato óptico porque digamos que lo que nosotros vemos en una cámara fotográfica, lo que nos refleja, no podemos encontrar el objeto metido dentro de la cámara, simplemente hay allí, es una representación. Entonces Freud va a utilizar ese modelo para explicar lo que él denomina el aparato psíquico. ¿Por qué Freud denomina
a todo este sistema compuesto tanto por lo inconsciente como lo consciente, como aparato psíquico. ¿Por qué no lo nombra como mente? No utiliza otro tipo de nombres a los que normalmente estamos acostumbrados a utilizar para hablar de los procesos de pensamiento y demás, porque Freud va a decir que este aparato psíquico está compuesto tanto como por lo consciente como por lo inconsciente, ¿sí? Entonces, ¿por qué es un aparato? Porque primero es un aparato que trabaja, ¿sí? Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, soñamos, el sueño está haciendo un trabajo, está tratando de formular, por ejemplo, una respuesta a una pregunta que tenemos y que no la podemos resolver durante el día, está tratando de arreglar un impacto que tuvimos durante el día, por ejemplo, no sé, nos vimos un atraco, entonces el sueño intenta como ayudar a tramitar esos procesos. Entonces, el aparato porque ayuda, digamos, tiene un trabajo y ese trabajo básicamente es mantener al nivel más posible, más mínimo posible la energía interna. ¿Qué significa eso? Que el aparato psíquico va a intentar mantener el equilibrio, va a intentar un poco siempre la búsqueda de la reducción de las tensiones. Para Freud, el displacer no es otra cosa que tensiones acumuladas, mientras que el placer vendría siendo la liberación de una tensión. Entonces, habíamos dicho, digamos que ese modelo metapsicológico se centra en la comprensión del aparato psíquico, que está conformado tanto por lo consciente, tanto como por la conciencia, como por el funcionamiento inconsciente. Ese funcionamiento, Freud lo va a explicar a partir de esta metapsicología que va a proponer, digamos, un funcionamiento a partir de instancias o lugares psíquicos que tienen una función determinada y que van a cumplir esas funciones en un determinado orden. Estudiantes, nos encontramos en este espacio para revisar y para repasar algunos de los conceptos que hemos trabajado en clase y que bien podrían servirnos de cara a lo que sería el proceso de evaluación y también el proceso de aprendizaje y de formalización de todos estos conceptos que hacen parte de la teoría freudiana y que hacen parte de la programación de nuestra asignatura para este primer momento. Bueno, recordemos que con Freud, con la revisión de la historia de Freud, nos habíamos encontrado con un Freud que aporta especialmente en dos campos importantes. Uno tiene que ver con la comprensión de la sexualidad, que para Freud tiene un amplio componente infantil que determina y marca incluso los destinos de la sexualidad adulta. Y por otra parte, hablamos de su contribución alrededor de lo inconsciente. Lo inconsciente antes de Freud no es que no existiera, no es que los poetas y los filósofos no hablaran de otra escena distinta a la conciencia, sino que no se le daba la importancia y el valor clínico que Freud le va a dar a la vida inconsciente. Entonces, Freud plantea que el yo no es amo de su casa, que hay una parte de nosotros que nos determina, que nos mueve y que no pasa necesariamente por el control del yo y por el control de la conciencia. Por ejemplo, cuando hacemos un lapsus y no sabemos de dónde vino ese lapsus. Intentamos corregirlo, intentamos decir otra cosa, pero ya la palabra está dicha. Entonces, ahí es una de las tantas formas, Freud lo llamaría formaciones del inconsciente, como el sueño, el síntoma, el lapsus, los chistes, los olvidos, los recuerdos encubridores, son formas en las que lo inconsciente se manifiesta. Entonces, Freud va a inventarse, va a proponer una manera de entender y de llegar a ese mundo inconsciente. Para eso va a hablar de la metapsicología.
La metapsicología es un concepto que Freud acuña un poco utilizando la palabra metafísica y que en el caso del término metapsicología se refiere a ir aún más allá de la psicología. Pero ¿cuál psicología? La psicología del yo, que era una psicología propia de la época freudiana, donde justamente se le daba toda la importancia a la conciencia y estos temas del inconsciente, por supuesto, no eran ni siquiera tocados ni tratados. Es Freud el que va a proponer una manera de estudiar ese funcionamiento inconsciente y va a proponer la metapsicología como una serie de modelos explicativos para poder hablar de cómo funciona lo inconsciente. Entonces, Freud va a intentar muchos modelos a lo largo de la vida, de su vida académica, y va a proponer modelos que tienen que ver como con diversas metáforas, pero una de las metáforas importantes que él utiliza es la metáfora de la cámara fotográfica o más propiamente del modelo del telescopio o aparato óptico. Va a decir que el aparato psíquico se comporta como un aparato óptico porque digamos que lo que nosotros vemos en una cámara fotográfica, lo que nos refleja, no podemos encontrar el objeto metido dentro de la cámara, simplemente hay allí, es una representación. Entonces Freud va a utilizar ese modelo para explicar lo que él denomina el aparato psíquico. ¿Por qué Freud denomina a todo este sistema compuesto tanto por lo inconsciente como lo consciente como aparato psíquico? ¿Por qué no lo nombra como mente? Eh, no utiliza otro tipo de nombres a los que normalmente estamos acostumbrados a utilizar para hablar de los procesos de pensamiento y demás, porque Freud va a decir que este aparato psíquico está compuesto tanto como por lo consciente como por lo inconsciente, ¿sí? Entonces, ¿por qué es un aparato? Porque primero es un aparato que trabaja, ¿sí? Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, soñamos, el sueño está haciendo un trabajo, está tratando de formular, por ejemplo, una respuesta a una pregunta que tenemos y que no la podemos resolver durante el día, está tratando de arreglar un impacto que tuvimos durante el día, por ejemplo, no sé, nos vimos un atraco, entonces el sueño intenta como ayudar a tramitar esos procesos. Entonces, el aparato porque ayuda, digamos, tiene un trabajo y ese trabajo básicamente es mantener al nivel más posible, más mínimo posible la energía interna. ¿Qué significa eso? Que el aparato psíquico va a intentar mantener el equilibrio, va a intentar un poco siempre la búsqueda de la reducción de las tensiones. Para Freud, el displacer no es otra